Buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos. Sé que muchos de ustedes no pudieron ingresar al taller que se dio la semana pasada, por eso hemos hecho una nueva fecha. Y esta vez estamos grabando la presentación para colgarla en nuestras redes y ustedes puedan acceder a ella cuantas veces sea necesario. Vamos a empezar de una vez. Mi nombre es Carmen Esquivel, soy gerente comercial de Mi Casita Hipotecaria y el propósito de esta reunión es explicarles la modalidad de trabajo que venimos impulsando desde Mi Casita en relación a la modalidad de adquisición de vivienda nueva. Todas sus preguntas las pueden ir poniendo en el chat del Zoom, por favor, y hacia el final vamos a responderles. Sí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Bueno, para quienes no nos conocen, Mi Casita Hipotecaria es una entidad financiera regulada por la SBS y es la única empresa financiera especializada en la industria hipotecaria a nivel nacional. Desde hace más de un año contamos con una calificación de riesgo B+, lo que nos permite no depender de una línea del Fondo Mi Vivienda para el tema de cartas fianzas. Nuestros parámetros son en relación a la SBS y no necesitamos de una línea aprobada por el fondo para el tema de garantías, lo cual nos da bastante manejo y mayor libertad de acción. Nosotros nos dedicamos, como les dije, al tema hipotecario inmobiliario y trabajamos exclusivamente con los productos del Fondo Mi Vivienda. Tenemos dos rubros, que es el tema hipotecario, dando créditos Mi Vivienda y créditos complementarios techo propio a los finalistas, y tenemos los negocios inmobiliarios dentro de lo que están las cartas fianzas. Actualmente tenemos una cartera de 168 entidades técnicas que trabajan con nosotros y un stock de 100 millones de soles emitidos en cartas fianzas. Y todavía podemos crecer porque, como les digo, no dependemos de una línea directa del Fondo Mi Vivienda, sino de los parámetros que SBS nos impone. Trabajamos con todos los productos del Fondo Mi Vivienda y atendemos todas las necesidades de crédito de las familias de menores recursos. Como ejemplo, les estoy poniendo nuestra experiencia entre el 2017 y 2019, que fue un periodo en el que también se acabaron los recursos para sitio propio y tuvimos que abocarnos a ABN. En esa oportunidad llegamos a afianzar la construcción de 1.531 viviendas. Y lo que pretendemos en esta oportunidad es volver a hacer lo mismo para suplir la falta de convocatorias de sitio propio. En aquella oportunidad, como ustedes pueden ver, participamos en proyectos, garantizamos proyectos a nivel nacional en casi todo el Perú. Bueno, el sur siempre ha sido bastante complicado, es un tema aparte, pero afianzamos proyectos a nivel nacional, por todos lados. Estos son proyectos de menos de 30 unidades, ¿no? Que es lo que les vamos a proponer ahora. Un poquito voy a mutear. Ya. ¿Cuál es la situación actual del programa Techo Propio? Bueno, de acuerdo a lo que muchos de ustedes conocen, pues no hay una confirmación de una nueva convocatoria para construcción en sitio propio en lo que queda del año, ¿no? Entonces, ante eso, tenemos que tanto ustedes como nosotros, pues trabajar de la mano para seguir generando negocios y pues que nuestras empresas subsistan en lo que queda del 2021, ¿no? Entonces, entrando ya al tema de adquisición de vivienda nueva, tenemos la base legal que, además de la 313-2020, se ha incorporado la 182-2021, que ha salido hace un par de semanas, y que nos da también algunos lineamientos distintos a la 313, ¿no?
Adicionalmente a ello, pues todas las normas de construcción que están vigentes, como el Reglamento Nacional de Edificaciones, la Ley de Habilitaciones Urbanas, la 27157, ¿no? Todas estas normativas se han incluido en la 182 como precedente. Entonces, la evaluación que haga el Fondo de Vivienda pues va a estar en base a estas normativas y reglamentos, ¿no? ¿Cuáles son las principales características de un proyecto en el marco del programa Techo Propio? Como muchos de ustedes saben, pues puede ser unifamiliar, es decir, un proyecto de casas, o multifamiliar, es decir, un proyecto de departamentos. O puede ser un mix de ambos, es decir, en un mismo terreno puede ser una parte casitas y en otra parte puede ser edificios. Debe tener como mínimo 5 unidades inmobiliarias. Y una vez que yo saco el código, esa misma vivienda, si decido, la puedo comercializar como nuevo crédito Mi Vivienda, ¿no? No es esto taxativo. O sea, si saco un código techo propio, no quiere decir que absolutamente todas las viviendas las tengo que vender como techo propio. Tengo la posibilidad de vender algunas como Mi Vivienda también. Y tiene que tener al menos un estacionamiento por cada 5 unidades inmobiliarias. Respecto al lote, pues el lote, lo principal y más importante es que el lote debe estar a nombre del promotor. Es decir, que no se acepta copropiedad. Obviamente no debe tener cargas ni gravámenes y debe tener factibilidades vigentes de agua, desagüe y energía eléctrica o documento que haga sus veces. Esta factibilidad, como ustedes saben, la sacan en las empresas de servicios o en las municipalidades, cuando las municipalidades administran estos servicios, o en las JAS, ¿no? Cuando no hay ni uno ni otro, hay las JAS, las juntas de agua, donde también pueden sacar esas factibilidades. El lote debe ser urbano, y si no lo es, pues tienen que generar el cambio de uso. Y si requiere obras de habilitación urbana, requiere una licencia con construcción simultánea de viviendas y además una licencia de edificación. Y finalmente, las áreas comunes deben de tener pavimento o tratamiento de áreas verdes, ¿no? Es decir, las veredas interiores o el estacionamiento interior, las escaleras, los pasadizos comunes deben tener un tratamiento, ya sea de pavimento o de áreas verdes. Un tema importante que quiero recalcar es que la adquisición de vivienda nueva se basa en el famoso ABC, ¿no? Que es ahorro más bono más crédito. Ustedes, de acuerdo a sus costos y presupuestos, deciden el valor de venta de la vivienda. Y este valor de venta se puede conformar por estos 3 componentes: ahorro, bono y crédito. Puede no existir el crédito y en ese caso el precio de ventas pues será la suma del ahorro y el bono, nada más, ¿no? Pero si es que es una construcción de acuerdo a su presupuesto de mayor valor, pues le podemos incluir el componente de crédito complementario de su propio. Y ese crédito también lo otorga mi casita, previa evaluación del cliente. Y eso el procedimiento lo vamos a ver luego. En caso de proyectos con áreas de dominio exclusivo colindantes, debe tener cerramientos exteriores. Esto quiere decir que si hacemos un proyecto de 5 casitas, el área de cada terreno, de cada vivienda debe estar delimitada. A eso se refiere a los cerramientos exteriores, ¿no? Entonces, este componente del crédito que les mencionaba es importante porque a veces complementa el valor de la vivienda. Ahora, lo que va a ocurrir, de acuerdo a la experiencia que tenemos, es que mucha gente no va a recurrir al crédito, sino que ese monto que lo podría sacar de un crédito hipotecario lo va a pagar al contado. Eso pasa en la mitad de los casos, ¿no? Sin embargo, está la posibilidad igual del crédito para aquellas personas pues, que no pueden completar esa diferencia, ¿ya? Los valores actuales son los siguientes: 85.700 como valor máximo de venta de la vivienda para casas, para viviendas unifamiliares, y 107.000 para viviendas multifamiliares. Y el bono actual es de 35.200, con un ahorro del 3% como mínimo del valor de la vivienda. Por ahora,
hasta que dure el estado de emergencia, hay la posibilidad del ahorro cero y el bono sube a 38.500. Solo hasta diciembre, que es hasta donde han ampliado el estado de emergencia, ¿no? Está condicionado a que permanezca el estado de emergencia. Las características de las viviendas que ustedes pueden construir, pues en unifamiliares es de mínimo 25 metros cuadrados, y esto es siempre y cuando pueda la vivienda crecer horizontal y o verticalmente. Y cuando no puede crecer es 40 metros cuadrados. Las características de las BIS, pues las conocemos todos porque son casi las mismas que en sitio propio, con la diferencia que cuando es un multifamiliar tiene que tener como mínimo 2 dormitorios. Y hay un concepto nuevo que ha incluido esta modificatoria de la RM, que es la BIS en lote priorizado. Esto tiene unos topes de valores de venta de 55.000 para unifamiliar y 68.000 para multifamiliar. Y el bono es mayor, 41.360 para viviendas unifamiliares y 42.680 para multifamiliares. Pero ¿cómo es que se define si es una BIS priorizada o no? El que va a definir el valor del bono es la familia. La familia, cuando se va a hacer elegible, el CISFO le va a arrojar si califica a estos valores del bono o no, de acuerdo a sus ingresos. Y para eso, como tope, debe tener 2.071 soles de ingresos. Si los ingresos familiares no superan los 2.071 soles, esa familia va a poder acceder a un bono mayor, ¿no? Y es así como lo define la norma. Y ese es el concepto de BIS priorizada. El Fondo Mi Vivienda tiene hasta el 26 de agosto para implementar en el CISFO esta categorización. Es decir, si yo ahorita mismo presento un proyecto en el fondo y comienzo a hacer elegibles y beneficiarios a mis familias, no van a acceder a este bono aún porque no está implementado. Es interesante porque nos permite trabajar productos de un mayor de valor de venta si es que no voy a considerar un crédito complementario. Entonces, esos son lo que nos dice la norma. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Cuando ustedes van a desarrollar un proyecto, siempre tienen dos alternativas, ¿no? O hacerlo en un área netamente urbana y consolidada, o irnos un poco más lejos, a un área periurbana o rural. Cada alternativa pues tiene ventajas y desventajas, ¿no? Hablando de áreas netamente urbanas, pues como ventajas consideramos que los trámites municipales pueden ser más rápidos, ya que no voy a necesitar cambio de uso, no voy a necesitar habilitación urbana. El acceso a los servicios básicos están muy cercanos o están al pie del terreno. Y tengo una demanda casi inmediata, porque definitivamente una familia va a preferir vivir en medio de la ciudad a 40 horas y media o 2 horas de la ciudad. Entonces, la desventaja viene por el precio del suelo, que obviamente es más caro. Entonces, aquí es donde viene nuestra propuesta, ¿no? Nuestra propuesta es que nosotros busquemos familias con terrenos que nos permitan la construcción de 5 unidades inmobiliarias y que nos asociemos con esa familia, en el sentido de que esa familia nos va a traspasar el terreno a nombre del promotor. Vamos a hacer un convenio privado, una minuta privada de retribución de dominio en caso de incumplimiento, y vamos a construir 5 unidades inmobiliarias. Generalmente lo que ocurre es que esas familias beneficiarias son pues parte de la familia del dueño, es decir, tenemos a los hijos, a los sobrinos, a los tíos, a los hermanos, que hacen los 5 beneficiarios finales, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos proponiendo, buscar terrenos donde quepan estas 5 unidades, donde nos asociemos con el dueño del terreno y podamos desarrollar ahí ese proyecto de al menos 5 unidades inmobiliarias. Eso nos va a ahorrar el costo del terreno.
Y al ahorrarnos el costo de la compra del terreno, pues el proyecto ya se vuelve rentable. Sin embargo, es factible también comprar terrenos, ¿no? Eso es, pero ya no para proyectos tan pequeños, quizás sino un poco más grandes, de 15, 20 unidades. Igual siguen teniendo las mismas ventajas que hemos conversado, ¿no? Ahora, irnos más lejos, pues, significa obviamente que el precio del suelo va a ser más barato, ¿no? Y hay mayor disponibilidad de terrenos. Pero tiene otras complicaciones, ¿no? Definitivamente puede necesitar cambio de uso para pasarlo de rural a urbano. Va a necesitar obras de habilitación urbana y a lo mejor obras primarias de servicios, ¿no? De redes primarias. Y el acceso al proyecto, pues no es fácil para las familias, ¿no? Creo que todos conocemos algún proyecto grande, ambicioso y que ha fracasado porque queda a 1 hora del centro, o 1 hora y media, o donde absolutamente no hay nada, ¿no? Entonces, al no ser tan accesible, pues la venta de este proyecto no se hace tan sencillo, ¿no? Entonces, esa es la primera decisión. Nuestra propuesta es que nos vayamos por proyectos medianos y chicos, ¿no? Por todas las ventajas que les he comentado. Que nos asociemos con los propietarios en un inicio, ¿no? Para que nuestros costos se reduzcan y estos proyectos le vamos a dar vuelta muy rápidamente. Donde nos podemos atracar, y ahí sí quiero ser totalmente sincera, es en los trámites registrales, ¿no? Más adelante vamos a ver que estos proyectos de ADN, a diferencia de sitio propio, culminan con la inscripción de la declaratoria de fábrica e independización a registros públicos. Entonces, ese tema final, sobre todo por pandemia, que no todas las instituciones públicas trabajan en el horario normal y con todo el personal, pueden llevarnos más tiempo del necesario, ¿no? Es que diría yo que es el único apoyo que podemos tener. Entonces, esa es nuestra propuesta, proyectos entre 5 y 20 viviendas, ¿no? Pero si aún así ustedes tienen la oportunidad o tienen un terreno propio o para un proyecto más grande, la posibilidad de trabajarlo con nosotros es siempre y cuando se pueda desarrollar por etapas y que estas etapas sean independizables independientemente de la otra, ¿no? A lo que me refiero es que si yo hago una primera etapa, para iniciar la segunda, voy a haber tenido que independizar e inscribir en registros públicos la primera, ¿no? Entonces, siempre y cuando yo pueda diferenciar las etapas completamente, podríamos trabajar con mi casita. Y esto requeriría, obviamente, que nosotros podamos tener una habilitación urbana con entregas parciales, ¿no? En esas características, podemos trabajar proyectos más grandes, pero por etapas. ¿Y por qué podríamos hacerlo solo por etapas? Porque nosotros tenemos un parámetro SBS que es el límite de endeudamiento por deudor. Eso nos permite actualmente, aquí abajo, garantizar hasta 3.800.000 con garantía hipotecaria y 2,5 millones con administración de flujos. Entonces, por este parámetro y por esos topes que tenemos como empresa, no podríamos afianzar de un tirón un proyecto de 600 viviendas, ¿no? Entonces, más o menos yo recomiendo, mejor dicho, más o menos podemos trabajar con etapas de hasta 60 viviendas aproximadamente, ¿no? Entonces, si puedo yo dividir, si estoy en la capacidad, si la habilitación urbana no es complicada y me permite entregas parciales, podemos ver de trabajarlos juntos, ¿no? Solo así. Yendo al procedimiento, toda la parte aquí en verde es la parte previa que ustedes tienen que trabajar en la etapa de conseguir el terreno, desarrollar el proyecto, conseguir las factibilidades y conseguir la licencia de edificación. Y una vez que tienen todo el proyecto listo, lo que sigue es obtener el código de proyecto, la inscripción en el registro TechoPro. Y para eso hay dos formas. O se van con el ministerio o se van con el Fondo Mi Vivienda. Para irse con el ministerio, no intervenimos nosotros como entidad financiera. Simplemente ustedes con su proyecto y de acuerdo a los requisitos y documentos que están descritos en la RM,
presentan su proyecto al Ministerio de Vivienda. Pero también pueden ir y solicitarlo al Fondo Mi Vivienda. Y cuando es con el Fondo Mi Vivienda es que intervenimos nosotros como entidad financiera porque vamos a garantizar la ejecución de ese proyecto. En la siguiente lámina vamos a ver cómo. Entonces, ya sea con el ministerio o con el fondo, ustedes van a tener un código techo propio a partir del momento, a partir de ese momento, van a poder iniciar la venta del proyecto. Una vez que empiecen a vender y que tengan ya las minutas de compra-venta firmadas, van a poder hacer el trámite de asignación y desembolso, ¿no? Para lo cual nosotros en ese momento vamos a emitir la carta fianza de los beneficiarios que ustedes ya tengan. Y a partir de eso vamos a administrar los flujos del proyecto y a la vez que ustedes empiezan la construcción. Como les comenté anteriormente, este proceso culmina con la independización e inscripción de la declaratoria de fábrica y de la compra-venta en registros públicos. ¿Cuáles son los requisitos? Como les comenté aquí, cuando ustedes deciden optar por solicitar el código ante el Fondo Mi Vivienda, tienen que ir con un aval de una entidad financiera. Nosotros, para poder hacer ese aval, vamos a solicitarle los documentos que ustedes pueden ver acá. Necesitamos los documentos del terreno y documentos del proyecto. Del terreno, pues necesitamos la copia literal, el testimonio de compraventa, HR, PQ, el pago de los impuestos prediales y arbitrios del año en curso y el certificado de parámetros. Y del proyecto, si es con habilitación urbana, pues necesitamos la licencia de habilitación urbana con construcción simultánea de viviendas. Adicionalmente, necesitamos la licencia de edificación y todo el FUE o el expediente que entró a municipalidad con el sello de la municipalidad. Las factibilidades ahora son obligatorias, de acuerdo a la nueva norma, o documento similar. Y en el caso que hay proyectos que ya tienen punto de luz, incluso tienen recibo, ¿no? Ese recibo de luz sirve también y reemplaza la factibilidad, pero en un fondo, ¿no? Adicionalmente a eso necesitamos un presupuesto general, es decir, costo directo, más los gastos generales administrativos y rentabilidad que ustedes vayan a obtener, y utilidades. Un cronograma valorizado de obra, que es con el documento con el que nosotros vamos a hacer seguimiento a la construcción del proyecto, y el cuadro resumen de áreas y precios. En el caso que ustedes hayan optado por sacar el código con el ministerio, igual requerimos todos estos documentos porque tenemos igualmente que evaluar que el proyecto sea factible. Una vez que ustedes tienen todos estos documentos del checklist, nosotros lo que hacemos es enviar la información a un perito para que haga un informe de opinión técnica o estudio de factibilidad. Este documento nos sirve a nosotros para seguir el proceso de aprobación y además forma parte del expediente que tienen que ingresar al Fondo Mi Vivienda. Internamente hacemos una evaluación legal o un estudio de títulos y de ser el caso se aprueba el proyecto y emitimos una carta de aprobación de acuerdo a los lineamientos que ya el Fondo Mi Vivienda nos ha comunicado. Y esa carta de aprobación, más el estudio de opinión técnica y la ficha de información básica del proyecto, conforman los documentos que nosotros les vamos a entregar para que ustedes puedan presentar el proyecto al fondo. Adicionalmente a ello, el Fondo Mi Vivienda les va a solicitar la copia de la licencia de edificación o de habilitación urbana de ser el caso y de las factibilidades de servicio. Con estos documentos, el Fondo Mi Vivienda va a hacer la evaluación y de ser el caso va a otorgarles el código de proyecto. ¿Cuánto puede demorar el Fondo Mi Vivienda en hacer esta evaluación? Yo calculo que debería ser de 2 a 3 semanas. Es lo que más o menos ha estado demorando en los últimos proyectos que hemos presentado. Con el código de proyecto, como ya les comenté, entramos a un periodo ya de construcción y venta, de venta, para que ustedes puedan solicitar la carta fianza. Entonces, para que ustedes nos soliciten la carta fianza, primero que ya deben haber vendido un porcentaje de viviendas que nosotros vamos a indicarles en la carta de aprobación.
Segundo, tienen que tener para ese momento contratada la póliza CAR. Y tercero, si es que el proyecto es con garantía hipotecaria, pues esta garantía ya tiene que estar inscrita en registros públicos y con un seguro de todo riesgo contratado. Pero lo más importante es que para este momento, la empresa promotora que está construyendo el proyecto ya debe tener una línea aprobada con nosotros. Nosotros aprobamos una línea de garantía que les va a servir a ustedes para la emisión de cartas fianzas, ya sea de sitio propio, mejoramiento o ABN. Con la única diferencia es que para cada proyecto ABN pueden haber condiciones distintas que van a estar en la carta de aprobación. Entonces, de acuerdo a su capacidad financiera, a su experiencia, al tamaño de la empresa, a su calificación en el sistema financiero, nosotros vamos a evaluarles una línea por una única vez y se renueva anualmente. Y con este paraguas podemos ir aprobando y emitiendo cartas fianzas para proyectos de ABN y en su momento, si hay una convocatoria de sitio propio, pues también para sitio propio. Una vez que se emite la carta fianza, estamos por acá, discúlpenme, nosotros empezamos la administración de los flujos. Y la administración de los flujos se puede realizar, como les decía, con garantía hipotecaria o sin garantía hipotecaria. Si es sin garantía hipotecaria, ustedes van a tener que avanzar con recursos propios entre 25 y 30% de la obra y pasar supervisiones. Y de ahí en adelante, pues cada desembolso va a requerir una supervisión de obra previa. Y si ustedes ponen garantía hipotecaria, el primer desembolso va a estar en relación va a ser proporcional a la relación del valor de gravamen de esa garantía en relación al monto que vamos a garantizar en el proyecto. Entonces va a haber un primer desembolso contra esa garantía hipotecaria y de ahí en adelante igualmente un informe de supervisión de obra, ¿no? Siendo que el primer informe de avance de obra tiene que tener como avance como mínimo el monto que le hemos desembolsado como adelanto, digamos, por la garantía hipotecaria. Y así vamos haciendo, desarrollando el proyecto hasta que ustedes ya tramitan en la municipalidad pues la finalización de obra y pueden inscribir en registros públicos la independización, la declaratoria de fábrica y la minuta de compra-venta. Cuando ya tienen esos documentos, además la familia firma un acta de conformidad de vivienda entregada y se realiza un informe final de cierre del proyecto. Estos 4 documentos forman parte del expediente para la liberación de la carta fianza en el Fondo Mi Vivienda. Nosotros siempre retenemos un 5% hasta la liberación y esa liberación, ese 5% pues se los devolvemos justamente aquí cuando ustedes nos devuelven la carta fianza. ¿Cuáles son los costos que deben asumir para el desarrollo de este proyecto ante nosotros? Primero, como ya les comenté, hay un estudio de factibilidad o un estudio de opinión técnica que lo realiza un perito externo, ¿no? Y entonces el precio es un acuerdo entre ustedes y ese perito, no tenemos un tarifario. Luego hay una comisión de estructuración que es solo para proyectos de 20 viviendas a más. Los proyectos chicos de 20 a menos no tienen una comisión de estructuración o de administración. Hay una comisión por la emisión de la carta fianza que en los proyectos hasta 20 viviendas está entre 5 y 7% anual. A mí me parece que en 9 meses se podría dar vuelta a un proyecto de este tamaño, entonces es esto proporcional a los 9 meses el costo de la carta fianza y nos la cobramos del primer desembolso que haga el Fondo Mi Vivienda. No se cobra por adelantado. Y bueno, para proyectos más grandes sí, la comisión puede disminuir, la comisión por emisiones de carta fianza. El otro costo que ustedes deben asumir para la administración de este proyecto es el de supervisión de obra y será tantas veces como ustedes necesiten. Cuanto más espalda tengan ustedes, probablemente necesiten menos supervisiones de obra, ¿no? Eso también lo hace un perito externo
Es más, ustedes podrían no necesitar una supervisión de obra en el trayecto del proyecto y solo tendrían que pasar la supervisión final, que es un requisito para la liberación de la carta fianza ante el Fondo Mi Vivienda. Depende, como les digo, de la capacidad financiera o de espalda financiera que ustedes tengan para el desarrollo de este proyecto. Bueno, eso es lo que queríamos compartir con ustedes y proponerles para, pues, de aquí a lo que queda del año, poder seguir trabajando y no, pues, quedarnos con las manos vacías, ¿no? Proyectos de 5 viviendas a más, en donde nos asociemos con el dueño del terreno para evitar el costo de comprar ese terreno, si es posible, y procuremos que sean urbanos para también disminuir los costos de habilitación urbana, ¿no? Yo no sé si tienen ustedes preguntas. Es el momento, sí, por favor. Sí, buenos días, Carmen. Hola, Wilson Barra se habla. He parado Hola. un rato en la carretera, en mi carro para escuchar tu charla. Gracias. Muy buenas felicitaciones. Está interesante la propuesta, de verdad que hay que impulsar este tipo de proyectos. Nos está animando. Ahora que ha cambiado el esquema de los costos financieros, que antes se incurría en costos financieros desde el arranque, desde la estructuración del proyecto. Ahora veo que eso ha cambiado, ¿no? Cuando se necesitan los fondos, recién se va a necesitar la carta fianza. Veo que ha cambiado un poco el esquema de los costos financieros, ¿no es cierto? Sí, claro. Como los costos financieros corren a partir de que se solicita la carta fianza. Antes, como trabajábamos con adendas, corrían a partir de que aprobábamos el proyecto en el fondo. Entonces, ahí hay unos meses que nos estamos ahorrando costos financieros, ¿cierto? Sí, eso lo hace más interesante. Y el otro tema era, tú que estás en este programa, ya sabemos que para construcción de sitio propio ya se agotó el presupuesto del año 2021, el presupuesto ordinario. No sé si manejas las estadísticas de ABN, cómo vamos en ese tema, esta modalidad, cuántas colocaciones de ponimiento. Extraoficialmente me dijeron que habían 5.000 bonos. Y bueno, si son, imagínate que no sean 5.000, que sean la mitad. Yo creo que nos da margen para trabajar de todas formas, ¿no? Sí, bueno, lo bueno es que esto siempre sigue abierto, bueno, y esas dos preguntas quería hacerte, y lo otro, mira, en la primera experiencia, bueno, siempre se paga derecho de piso, como se dice comúnmente, que hemos tenido nosotros allá en Amazonas con Hola, lo perdimos a Wilson, creo. experiencia, me parece que también hay mucha discrecionalidad en los registradores por cada zona, por cada región, ¿no? Utilizan su criterio. Nosotros hemos tenido bastantes contratiempos en temas de la inscripción de la declaratoria de fábrica y de la compraventa misma, ¿no? Sí, Ahí, es cierto. ahí no sé, o sea, me imagino que en cada zona es distinto. He visto que he estado hasta donde puedo averiguar que hay discrecionalidad en cada zona registral. Y no solo en cada zona, sino en la misma zona en que entre cada registrador puede haber criterios distintos también. Ese es yo, en mi parecer, es el problema más grande que podríamos enfrentar en una ABL, la parte registral. Un poco como por información tuya y de los colegas que nos están escuchando, yo he tenido un problema en el tema de la transferencia de la propiedad. Finalmente, en la escritura pública decía que, bueno, que el comprador ha pagado con efectivo en vez de crédito compratorio ha pagado en efectivo, y la otra parte, que el Fondo de Vivienda lo ha transferido a mi casita. Y ustedes nos han dado el documento que acredita que ya ustedes tienen bancarizado. Pero no, el registrador insistía en que el dinero tiene que haber ingresado a la empresa, al promotor, el dinero completo para que él considere que está bancarizado. Yo digo, es que la financiera no me va a transferir recursos los recursos completos mientras yo no libere mi carta de fianza, ¿no? O la garantía.
y ahí había un entrampamiento hasta hacerme entender y he tenido que renovar y forzar la figura de la compraventa, ¿no? Como que todo sigue efectivo, con el riesgo de que el Fondo de Vivienda también me observe ese tema, ¿no? Hay cositas como para poder alimentarnos y compartir experiencias también con los demás colegas para que todo fluya más y se haga un proyecto interesante, ¿no? En algún momento el Fondo Mi Vivienda estaba poniendo objeciones a que el dueño primigenio del proyecto sea un beneficiario, ¿no? Pero ahora ya no hay esa restricción porque han puesto que sea de 5 a más, ¿no? Ya, claro, claro. Ajá. Pero es totalmente cierto lo que tú dices, Wilson. El tema de registros públicos es un albur. No sabemos qué es lo que va a ocurrir en realidad, ¿no? Claro. Pero ya Esto, hay un trabajito para hacer ya a través del ministerio, bueno, y bien, tal vez que, no sé, ya un trabajo con registros públicos, que con directiva sea generalizada para el programa para que fluya, pues, ¿no? sí, Hay un sí, trabajito que ese es el mayor problema que podemos enfrentar al realizar estos proyectos, me parece. hacer. Pero bueno, en términos generales se está poniendo más interesante el programa y felicitaciones a ustedes por el interés de impulsar el programa. Sabemos que contamos con ustedes un abanico más de financiamiento y muchas gracias, felicitaciones. Gracias, Wilson. Hola, buenas tardes, Hola, ¿puedo interrumpir? Aló, hola. sí, Sí, mi nombre es Víctor Arrascue. ¿cómo Quería estás? preguntar, en algún momento también se aprobaban estos tipos de proyectos para zonas declaradas urbanas por COFOPRI, dado el caso, por ejemplo, de centros poblados. Pero los centros poblados no tienen pistas y veredas. Entonces, en algún momento, en alguna ley, recuerdo hace unos años, sí se publicó que se podía atender a lotes urbanos formalizados por COFOPRI que no tenían pistas. ¿Esto sigue vigente hasta ahora? ¿Saben algo al respecto? Sí, no hay distinción alguna. Lo único que precisa la norma es que internamente tenga tratamiento todas las áreas comunes. No, ya no te exigen, porque incluso yo recuerdo que en un momento totalmente descabellado, el Fondo de Vivienda pedía que el pedacito de vereda se construya. No sé si recuerdan alguno de ustedes, pero ya no, ya. Ahora lo que está exigiendo es que hacia adentro del proyecto tenga tratamiento, ya sea de pavimento o de áreas verdes. Entonces solamente sería necesario que sea urbano, nada más. Ujú. Correcto. Ok, Así muchas es. gracias. Muchas gracias. Aló, Otra cosa que quería, que se me había hola. pasado, sí, dame un segundito, porfis. Otra cosa que se me había pasado es que no podemos independizar antes de que se saque el código de proyecto, por favor. No podemos ir avanzando con la independización de los lotes, porque ahí sí no nos dan código y ha pasado que han tenido que volver a hacer una acumulación para que puedan obtener código, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, por favor. Sí, había alzado la mano. Hola, sí. Buenas Hola. tardes, Carmen, con mucho gusto. Mi nombre es Juan Pablo. Una consulta. Con respecto a una unidad inmobiliaria, tengo un terreno familiar, que está en el cercado de una ciudad muy cerca de la Plaza de Armas, pero ese terreno está en una quinta. Está independizado y demás, pero está en una quinta. Sobre esa quinta o sobre ese lote de terreno, en una quinta, o en este caso, ¿se puede edificar algún multifamiliar? ¿Hay alguna restricción de cierta manera o no? Tú puedes hacerlo hasta en aires independizados, si quieres, ¿no? Ya, El asunto es perfecto. que esté independizado, ¿no? Ujú. No, sí, tiene su partida individual y demás. Solamente quería la consulta porque a veces hay un poco de limitaciones seguro en cuanto a áreas comunes, de cierta manera. Es un pasadizo pues convencional que divide varias casas y dentro de hay un lote de terreno de 220 metros cuadrados que ahora con la idea del multifamiliar me está dando un poco de más luces Claro. para ver si puedo desarrollar Tu ahí. referente en cuanto a área libre, pasadizos y todo lo demás va a ser En el función, certificado de parámetros que te dé la municipalidad, ¿no? claro, eso sí está claro. Sí, así Perfecto, ok. es. Bien, muchas gracias. Listo. Hay preguntas por el chat también. Aló, buenas tardes. ¿Me Sí. permite hacerle la consulta? Sí, Buenas tardes, un gusto. Soy una entidad técnica como persona natural nuevo y bueno, estamos en ese proceso, como usted misma ha expuesto en esta reunión, de que justamente las convocatorias es tan mínima y se han agotado y
Yo no tuve la oportunidad de hacer ninguna construcción, pero sí opté una carta fianza. Tengo la carta de acreditación de parte de Mafre y ahora para solicitar a mi casita, ¿qué requisito tendría que presentar? Y otro, también sí, el quien le habla, soy ingeniero civil con la experiencia más de 20 años en el ejercicio y quisiera yo trabajar y también conozco varios así predios que son áreas urbanas de muchos familiares y otros conocidos también, entonces me interesa bastante sobre esta exposición y es verdad, y creo que es una alternativa también del programa Techo Propio ya para la construcción en sitio propio, entonces hay muchas necesidades de muchas personas. Y ahora, lo que sí es verdad también a través de los centros poblados, hoy en día que están dando bastante importancia y también siendo conscientes nosotros, hay la necesidad en esas zonas de contar y tener con los servicios. Estoy totalmente de acuerdo cuando acá veo en los requisitos que necesariamente se tiene que cumplir con los requisitos mínimos exigidos, tales como el servicio de agua, desagüe, luz, y el título de propiedad, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y como dice también, tener en cuenta las áreas mínimas exigibles para la circulación, a la ubicación de ello. Y como está indicando, de 5 propietarios o beneficiarios a más, en el sentido horizontal y vertical. Así es. Lo he entendido a la perfección su exposición y lo que sí quisiera, no sé si nos mandes al correo a todas, ahorita yo le pongo el correo mío, nos manda los requisitos, quisiéramos contar con esa carta de, como usted lo ha dicho, hay que ser casi, hay que tener la acreditación de una entidad financiera para que de esa forma también nosotros solicitemos los códigos necesarios y hagamos. Y también otra consulta quería decirle, con respecto a la independización, ¿es verdad? Y también el reglamento interno de algunas viviendas o áreas comunes, debemos, es una opinión personal, ¿no? Yo sugiero, como ustedes también son parte de esto y con el objetivo que a la entidad financiera y nosotros como también entidad ejecutora que somos, no nos perjudiquemos para la liberación, debemos hacer tal vez una pequeña reglamentación de qué área mínimo permisible, aunque ellas están en el reglamento, ¿no? Entonces, pero sería bueno, es mi opinión, de tal forma entonces todo, liberemos todo y las transferencias, porque en realidad hasta hoy en día hay muchos errores, hay problemas, no es el problema del ejecutor, sino que en la parte legal, a veces que el promotor quien ejecuta no le asesoran bien o en el registro público no lo dan el trámite correcto y ese es el retraso para ello. Es mi opinión, yo quisiera que también eso lo tome en cuenta usted como parte de la entidad financiera y lo hagamos a través de un convenio, un asesoramiento legal y decir, ¿no? Este formato o estas áreas hay que hacer o así se hace el procedimiento de tal. Eso es toda mi consulta. Yo lo que quiero más es el requisito y estoy bien interesado para trabajar con ustedes y estaremos en previa comunicación, vacíen su número, también nos alcanza su número de correo para poder estar al contacto. Gracias Sí, claro. por la atención. Mire, a ver, primero, el checklist lo pueden obtener mandándole un correo a cualquiera de los 3 funcionarios que están a cargo de lo que es garantías. En la convocatoria están sus correos. Ahorita la señora Nelly Chipana, Katy Quispe y el señor Denis Benítez. En el flyer que mandamos por WhatsApp están las 3 direcciones de correo. Mandan un correo y de vuelta les mandan el checklist tanto para obtener línea como para el checklist para el proyecto en sí. Una entidad técnica o una empresa promotora nueva puede ser atendida por nosotros y probablemente el comité de crédito nos pida alguna exigencia mayor que a una con experiencia, ¿no? O sea, la diferencia va a ser en las características con que se apruebe la administración de esa línea, probablemente, pero sí podemos atenderlos igual. Y respecto a las áreas mínimas y máximas y área mínima de lote, pues depende de cada municipalidad, ¿no? No, el reglamento de ABN nos da áreas
del área mínima de la vivienda en sí, pero más no del lote donde se va a desarrollar el proyecto. Eso es de acuerdo a los parámetros que tengan ustedes en cada municipalidad. Ok, gracias, le agradezco. Ok. Y, Sí. Buenas tardes, Carmen. Hola. Soy María Pilar, de Inversiones ¿Cómo estás? Aragonesas. ¿Qué tal? Oye, no me ha quedado muy claro cuando hablamos de la vivienda priorizada, que el bono es superior, pero yo te he entendido que entonces desaparece lo que es el ahorro de la No, no familia. desaparece. No, no desaparece. Solo va a desaparecer hasta diciembre porque acuérdate que hay una norma especial por el estado de emergencia que permite el ahorro cero. Pero luego vuelve a la normalidad y es el 3% del valor de la vivienda. Vale, es decir, solamente va a ser hasta final de este año. Y luego, en cuanto al SISFO, es decir, todas las personas tienen que se tienen que hacer elegibles, pero primero tienen que postular, es decir, vamos a ver si me aclaro. ¿Tienen que ir a la municipalidad a darse de alta en el SISFO o simplemente cuando hacen la postulación y los hacen elegibles, determinan que es esa familia priorizada? Lo que pasa es que hay dos casos, ¿no? Hay familias que no aparecen en el SISFO y el trámite para que se les incorpore en el SISFO es a través de la municipalidad. Pero hay otro buen grupo que ya está en el SISFO, ¿no? Entonces, digamos, si la familia no aparece, se tiene que ir a la municipalidad para que le incluya, ¿no? Pero si ya aparece, el SISFO va a categorizar a esa familia a ver si puede acceder a un bono mayor o no, de acuerdo a los ingresos que percibe, ¿no? De acuerdo, vale. Lo del SISFO no sabéis todavía qué plazos están dando, ¿no? Te lo digo 2 porque meses. antiguamente... 2 La meses. norma le dio 2 meses al Fondo Mi Vivienda, pero bueno, sabemos, esos Ya. 2 meses caen ya en otro gobierno. Sí. Vale, muchas gracias, Carmen. De nada. Carmen, Señora Carmen, buenas tardes. Carmencita, Hola. disculpe. Jessica, Wilson. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes, qué gusto Sí, Jessica, habla escucharla. primero. Dime, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo está? Sí, mire, mi pregunta era si ustedes siempre están coordinando con el Fondo Mi Vivienda con el tema de, nosotros, por ejemplo, somos de la empresa RR Constructores, y ya con ustedes hemos hecho todo un trámite, inclusive ya tenemos la carta de línea de financiamiento, y ya le hemos enviado toda la documentación al Fondo Mi Vivienda. Pero como usted comentó en la reunión, ellos más o menos demoran 3 semanas, pero ya han pasado más de 3 semanas, como un mes, y hasta ahorita no me puedo comunicar con los funcionarios que corresponden a esta área, ¿no? Le he mandado correos a la señorita Cerdeña, a todos los anexos que me han proporcionado, pero no tengo noticias de cómo va el proyecto. Te pido que te comuniques con Denis. Denis es tu funcionario, ¿verdad? Sí, me parece que sí. ¿O Katy? ¿Katy? No, perdón. Katy, ya. Primero se refiere al Fondo Mi Vivienda, Carmencita. Sí, no, porque no, lo que pasa es que como ya hemos presentado varios proyectos en estas últimas 2 semanas, hemos tenido que ir corrigiendo en el camino varias cosas. Entonces, coordina con Katy porque probablemente vamos a tener que cambiar el formato de la carta de aprobación porque hemos tenido que hacerlo más o menos como nos han dictado. Esto tiene que ir firmada, el estudio de viabilidad tiene que ir firmado y la ficha en todas las hojas. Entonces, no sé si ya todo eso se cumplió y si no, hay que actualizarlo para que lo vuelvas a ingresar, porque probablemente el fondo ni lo esté mirando. No sé si ya... Claro. O sea, yo ya he coordinado con la señorita Katy Quispe. Pero ya... la carta de aprobación la hemos cambiado como hace una semana, ¿ya? Así que probablemente tengamos que volver a hacerla. Te pido que coordines en interno con ella, por favor, a ver si está con el último modelo. Sí, el tema es que no me puedo comunicar con el Fondo Mi Vivienda para ver qué respuesta, porque el expediente yo lo he ingresado ya hace buen tiempo. Ya. Entonces, para que ellos me respondan. Entonces, mi pregunta pásanos tu cargo y vamos a tratar de comunicarnos nosotros. Sí, por favor, porque no hay manera cómo comunicarme con ellos. Le mando correo y no tengo respuesta. Ya, está bien. Sí. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Carmencita, Wilson nuevamente. Ya que han tocado el tema del CISO y esas cosas, yo no sé, le encuentro un contrasentido de que el Ministerio de Vivienda
hayan modificado la norma para los ingresos familiares mínimos. Con eso el mercado objetivo se reduce tremendamente, han regresado a niveles del 2020, ¿no? Ahí creo que hay que, tanto, bueno, nosotros por nuestro lado como gremio constructores vamos a hacer llegar nuestra comunicación, que corrijan eso, no sé qué sentido le encuentran a haber disminuido el ingreso máximo por cada familia. O sea que ya no es 3.700. Sí, antes era, han regresado a niveles de 2020, para el 2021 había unos niveles superiores y han regresado a niveles del 2020 con esta norma. Hace muy poco han sacado una nueva norma y ahí han modificado eso. Bueno, sí, con eso se achica de todas formas el mercado, y más aún si es con crédito complementario ya se hace imposible. Claro, ahí hay un escollo, ¿no? Ajá, así es. Y eso también para sitio propio, ¿no? Muy bueno, sitio propio no está funcionando, pero han bajado, para sitio propio de 2.700 ahora han bajado a 1.300 y tanto, que era, o 1.700 y tanto, que era el ingreso del año pasado, de 2020. En una exposición que hizo, creo que el Ministerio de Vivienda, dijeron que como las familias por la pandemia se han visto afectadas sus ingresos, es necesario reducir ese ingreso máximo. Realmente no le encuentro sentido. Vamos a revisarlo, ¿no? Y circular la actualización. Lo revises, y ahí nosotros como gremio constructor vamos a hacer ya nuestra carta al Ministerio de Vivienda y es una sugerencia que ustedes por el lado de las instituciones financieras también, sí, claro, hacerlo conocer o sea, si se quiere impulsar ABN, ahí estamos poniendo una barrera, ¿no? No, claro, sí, y además, si con el límite anterior ya era difícil que las familias califiquen un crédito, ahora imposible, ¿no? Sí. Eso lo dejo ahí como tenemos tarea pendiente. Carmen, una consulta adicional. Sí. ¿Cómo decidir, como promotores o de entidad técnica, cómo decidir si irnos con nuestros proyectos a través del Fondo de Vivienda o a través del Ministerio de Vivienda? ¿Cuál sería la diferencia? Por favor, no me quedó claro ese tema. La verdad es que yo quisiera poder tener una respuesta a ello, pero cada proyecto demora distinto al otro, ¿no? Sí hay experiencias que han pasado meses en el ministerio y no han otorgado código, pero también ocurrió en el fondo. Entonces, la verdad, lamentablemente no tengo una respuesta para esa pregunta, ¿no? No es muy predictible cómo se va a comportar ni la comisión que evalúa los proyectos del ministerio y mucho menos las personas encargadas de la GEPIS en el fondo. Correcto, pero en cuanto a trámite, ¿ya? No, inclusive a veces yo he recomendado hacer las dos cosas a la vez, porque el primer código que salga invalida el otro inmediatamente, ¿no? Ah, correcto. O sea, el trámite es el mismo, exactamente el mismo, ¿no? Ante nosotros voy a pedirles lo mismo. Lo único que no voy a emitir es la carta de aprobación para el fondo, pero igual voy a emitir una carta de aprobación interna, digamos, del proyecto. Entonces, la verdad que viene siendo lo mismo. Correcto. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, yendo a los mensajes, a las preguntas que hay en el chat, ahora sí estamos grabando la reunión y la vamos a colgar en nuestras redes para que ustedes puedan tener acceso. Esa es una de las preguntas. Una preguntita, no sé si se podrá, ¿me estás escuchando? Sí. Sí, soy la entidad técnica Oscar Eloy Montenegro Olivera de Trujillo. Mira, tenemos dos terrenos, bueno, no son propios, son de personas muy allegadas. Los terrenos, lamentablemente, están subdivididos porque pensaban hacer techo propio. No se puede hacer sobre eso, no se puede hacer un multifamiliar, por ejemplo. Son para 9, el señor es el dueño del terreno, bueno, mitad, él la mitad y su hija la mitad, pero son sus 9 hijos los que quiere, para los que quiere, uno está subdividido en 5, el otro falta subdividir todavía. No, va a tener que acumularlos. ¿Perdón? Va a tener que acumularlos. O sea, el proyecto se tiene que desarrollar en un solo lote matriz. Un solo lote matriz, y si está subdividido, se tiene que acumular. Claro que no está inscrito todavía en el registro público. Está subdividido nada más. No, lo que manda es la copia literal, ¿no? O sea, si en la copia literal es un solo lote, bueno, ahí sí no hay problema.
Ya. Hay que sacar la copia literal del predio para ver cómo está, ¿no? Y se podría hacer un multifamiliar ahí. Sí, claro que sí. Sería más interesante que, y eso es zona rural, perdón, zona urbana. Urbana, claro, claro. El multifamiliar es mucho más interesante que una quinta, ¿no? O un tipo condominio, ¿no? Claro, tipo condominio. Ajá. ¿Cómo, para tomar mayores informes, sobre todo técnicos, con quién me podía comunicar? ¿Me puedes dar un nombre y un teléfono? Sí, como les dije, ahí en la convocatoria hay 3 correos electrónicos. Con ellos con cualquiera de ellos puede comunicarse, tanto para que le envíe el checklist de la evaluación en línea, como para que les envíe el checklist de la evaluación del proyecto, ¿no? Y los ayuden a que paso a paso vayamos sacando adelante estos proyectos, ¿no? Pero claro, es un proyecto relativamente pequeño, pero en vez de ser 9 casitas, se puede hacer, pues si es un multifamiliar, se puede hacer 3 pisos, ¿no? Sí, claro. De repente, hay 4 o 5 casas en cada piso, ¿no? Sí, definitivamente, así es. Incluso en un multifamiliar va a necesitar menos área el terreno, ¿no? ¿Perdón? Para un multifamiliar va a necesitar menos área de terreno que si quiere hacer un condominio de 5 casas, ¿no? Claro. Así es, le puede rendir más el terreno, ¿no? Claro. Ahora, respecto al crédito complementario, sí tenemos estos saldos de línea que podemos utilizar para poder dar ese crédito si es que ustedes deciden vender a un valor de vivienda que requiera un financiamiento adicional. Pero como les comenté, por experiencia les puedo decir que estos proyectos se venden un 60% al contado, así requieren un crédito, ¿no? Pero sí, ahí sí tenemos línea, con la salvedad que solo podemos colocar estos créditos complementarios donde nosotros tenemos personal. Y esas zonas son el de Tarapoto, Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima e Ica. Entonces, si su proyecto es con crédito complementario, solo lo vamos a poder atender si está en alguna de esas zonas. Claro, ¿ya? Trujillo. Ajá, sí. Así. Ya, perfecto, ok, muchas gracias. Continuando con las preguntas, Carmen, hay una entidad técnica que nos está consultando acerca de cuánto es el tiempo de evaluación para un proyecto. Internamente nos podemos demorar un par de semanas, más o menos, ¿no? Quizás un poco menos, pero semana y media, más o menos, siempre y cuando ya tengan todos los documentos, ¿no? Pero lo que ocurre es que siempre falta algo, ¿no? Entonces, digamos que en un lapso de 2 semanas podrían obtener la carta de aprobación. Ahora que hay proyectos, pero no tantos, ¿no? Pero va a depender un poco de la carga, pero en promedio, digamos, 2 semanas. Ya, hay otra consulta donde indican, tengo una vivienda en una zona donde los certificados de factibilidad de servicios me los otorga la municipalidad y no la empresa proveedora. ¿Hay alguna restricción en este caso? No, como les comentaba, la factibilidad se la puede dar la empresa de servicios, la misma municipalidad, si es que ellos administran los servicios, y hasta una JAS, ¿no? No hay ningún problema. Hay otra consulta donde dice que el área mínima para cada vivienda de un multifamiliar es de 42 metros cuadrados. Así es. Correcto. Otra consulta donde indica, ¿es obligatoria la vereda de la calle para un condominio urbano? Asimismo, el ancho de la calle interior del condominio es de 5.5 metros cuadrados para pase de auto en una misma dirección. Puedo colocar una sola vivienda en esta vía. Mire, como les digo, en cuanto a áreas libres, áreas mínimas, áreas de estacionamiento, eso es, tienen que tener como base el certificado de parámetros que les pide la municipalidad. Respecto a lo que dice la norma, es del proyecto hacia adentro, todas las áreas comunes, incluidos pasadizos o áreas de estacionamiento, tienen que tener tratamiento ya sea de pavimento o de áreas verdes. Es lo único que les pide la norma, del proyecto hacia adentro. ¿Ya? Y el resto de áreas, de área libre, de ductos, etcétera, es de acuerdo a lo que les exija la municipalidad. La última consulta
indica, ¿es obligatorio en un condominio urbano realizar solo multifamiliares o también puedo realizar unifamiliares? Sí, claro. Siempre y cuando sea un proyecto de 5 a más, puede hacer, les decía, un tipo quinta, ¿no? Ya hay muchos proyectos así, la verdad. En el 2019 hemos hecho varios proyectos así tipo quinta de casitas, ¿no? Porque hay zonas definitivamente que es difícil convencer a la familia del multifamiliar, ¿no? Zonas muy sísmicas, por ejemplo. Pero sí pueden hacer un proyecto de casitas sin ningún problema. Hola Carmen, disculpa. Sí, hola. Sí, nuevamente Juan Pablo. Una consulta. Hace un rato, al inicio de la exposición, dijiste de que para un multifamiliar de 5 viviendas, que es lo mínimo, obligatoriamente, o era un tema de necesidad del proyecto, tener una cochera como mínimo. Sí, es una norma. Sí, una cochera por Y en cada el 5. caso de las quintas, como en su momento has mencionado que han financiado más de una en el 2019, ¿cómo han hecho con ello? Porque se entiende que si es una quinta es un pasadizo, un pasaje a la entrada. Ya, lo que pasa es que esa norma salió a mitad de camino, no existía ese parámetro. Pero luego lo que han tenido que hacer inclusive es comprar un terreno adyacente para que sea de estacionamiento. Comprado e Siempre inscrito. comprado, Comprado e sí, inscrito en registro sí, público porque, sí, bueno, sí, eso yo tengo entidades técnicas que han tenido que hacer eso para que puedan finalmente cumplir con ese requisito. Pero sí es un requisito que haya al menos un estacionamiento. Entonces, ok, por ahí me preguntaban, wow, por ejemplo, si está en un pasaje, no se puede cumplir con ese parámetro y ese parámetro claro. resulta ridículo, ¿no? Porque cualquiera puede construir un pasaje, ¿no? Pero lamentablemente en ese punto sí se pone muy exigente el fondo, ¿no? Es requisito del fondo, entiendo, ¿no? Porque, bueno, depende de la municipalidad, no lo exige de cierta No manera. sé si alguien me corrige, eso no sé, no es el reglamento de ABN, es una norma de construcción, me parece. ¿De Pero Reglamento Nacional de Edificaciones, quizás? no me acuerdo qué leí, pero la consulto y se las paso. Uy, sería excelente. Sí, Ujú. porque estamos con la idea de ver algo así, pero con eso nos detiene un poco pues el tema que estamos pensando. Sí, claro. Bien, Hola, perfecto, te gracias. habla Rodolfo. Era con Rodo, respecto a los estás. estacionamientos. Con respecto a los estacionamientos, el requisito era el Decreto Supremo 010-2018, que es el Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación. Es de ahí donde está el requisito de los estacionamientos, uno por edificación. Eso no es, porque el reglamento operativo no dice que la BIS debe tener estacionamiento. Dice la BIS tiene una sala múltiple con un baño, una cocina, un lavadero, un dormitorio, pero no dice un estacionamiento, ¿no? O sea, no es parte del aviso, no está en el reglamento operativo, eso sale del Decreto Supremo. Es en la ley de Disculpe, y habilitación normal. para Ya, entenderlo gracias, mejor, Rodolfo. sí, Rodolfo, disculpa, mucho gusto. Para entenderlo mejor, ¿es obligación o no en este caso? Ya que es un reglamento, pero el otro es el Decreto Supremo, nos indicas. Claro, lo que pasa es que el Decreto Supremo está por encima del reglamento, porque el reglamento es Ok, es una resolución ministerial, ¿no? Y encima de las claro. resoluciones ministeriales están los decretos supremos. Claro, es esta de Ahí acá, está. que además lo han precisado en la 182, ¿no? Claro, la modificación de este año, si se lee, yo pasé un resumen, me acuerdo, a la Cámara, le pasé un resumen a todos de las modificaciones, ¿no? Entonces, como ustedes se han percatado, han incorporado que aparte de que el proyecto tenga licencia, etcétera, debe cumplir con el Decreto Supremo 010-2018, con la 27.157, con el Reglamento Nacional de Edificaciones, y etcétera más, ¿no? Entonces hay un marco adicional para que hagan observaciones, ¿no? Ok, muchas gracias. Ok. No sé si hay otra consulta, si no, podemos dar por concluido el taller. Sí, Carmen, tenemos otra pregunta, que es la última, que dice, ¿se puede hacer un proyecto cuando el promotor no tiene el terreno? ¿El dueño del terreno puede aportar el terreno en fideicomiso asociándose con promotor? Sí, pero ya estamos hablando de proyectos más grandes, ¿no? El terreno tiene que estar a nombre del promotor, es lo que dice el reglamento, ¿no? Puede haber un contrato privado quizás entre ambas partes para que pase a nombre del promotor y se pueda trabajar igual.
Un Carmen, si me fideicomiso permite, es rentable cuando el proyecto es más grande. Sí, Robert. claro, si me permite justamente yendo al tema del fideicomiso, ¿no? El reglamento permite, dice, el proyecto debe estar a nombre del promotor, salvo que haya un fideicomiso. Ahora, ese fideicomiso tiene que ser estructurado con el Fondo Mi Vivienda, ¿no? Antes, pues, el proyecto podía estructurarse fuera del fondo, pero lo que han dispuesto en la nueva modificación que es en junio es que el proyecto debe ser estructurado en el Fondo Mi Vivienda. Entonces, si tú pones el terreno y Juan va a ser el promotor, se puede hacer siempre y cuando el fideicomiso esté estructurado con el Fondo Mi Vivienda. Pero para que esto sea, para que tenga sentido, debería ser un proyecto pues de mínimo 200 viviendas, 300 viviendas, por algo por el estilo. Y el fideicomiso tiene otros costos, pues que para que sea rentable el proyecto, pues, existe un número mayor de unidades, ¿no? Para un proyecto chiquito, la verdad que no vale la pena, ¿no? Ok, muchas gracias por su atención. Estamos a su disposición para llevarlo, para ayudarlos, apoyarlos en que se puedan ejecutar todas las iniciativas, todos los proyectos que tengan ustedes en cartera. Como les dije, están Nelly, Katy y Denis. Pueden comunicarse con ellos para una mayor orientación o conmigo también si sea. Muchas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad y les vamos a pasar el link de donde esté cargado la grabación. ¿Sí? Gracias. Sí, por favor. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias, Carmencita. Gracias. Gracias.